Audioficción. Primera parte. Para Marta, estar de pie ahí a esa hora, cerca de la madrugada, con el cuerpo quieto pero la mente llena de ruido, no era ninguna novedad. Era casi un hábito, una costumbre instalada en su piel desde hacía años, como si la noche fuera un ciclo que la atrapaba sin remedio, una especie de contrato tácito que firmó con el deseo y del que ya no podía deshacerse. Antes de salir, organizaba lo necesario para sobrevivir al día, con una disciplina que algunos confundirían con cuidado doméstico, pero que en realidad era otra forma de no volverse loca. Limpiaba, acomodaba, dejaba la casa lista como si su vida tuviera dos caras, la de la mujer que lava los trastes y la de la mujer que, al cerrar la puerta, se enfrenta a sus propios demonios. No lo hacía por obligación, lo hacía porque ese pequeño ritual doméstico le permitía mantener la idea de que aún tenía el control de algo. Cuando terminaba con esos preparativos, salía a la calle sin mirar mucho al cielo ni a los lados. Salía con prisa, atropellando pensamientos, casi con el corazón en la garganta, pero sin permitir que se le notara en el rostro. Afuera le esperaban sus demonios, los de siempre, esos que no solo no intentan evitar, sino que más bien buscan con insistencia. Era como un juego peligroso en el que provocaba al abismo con la misma intensidad con la que otros rezan o se encomiendan a un dios. Marta no quería olvidarlos ni deseaba enterrarlos en el olvido. Al contrario, hacía todo lo posible por reencontrarse con ellos, en las mismas condiciones en las que los prefería, cargados de sed, de ansias, de esa pulsión por pecar que convertía cada encuentro en un pequeño ritual de transgresión. Su vida no era un accidente, no era una víctima de las circunstancias, Luis. Era alguien que había aprendido a desear el desastre y lo había aceptado como un modo de vida. Por eso su actividad profesional, como algunas de las mujeres le llaman en tono irónico, para disfrazar la crudeza del oficio, nunca le pareció un motivo de vergüenza. Era lo que era y punto. Incluso aquella noche, la que otros quizás habrían recordado como traumática, para ella no fue gran cosa. Observó desde lejos a su hermano menor acercarse en un coche al corredor, ese pasillo de luces y moteles donde todo vale y nadie pregunta nada, el corredor auriazul. Lo vio con la misma naturalidad con la que miraba al resto de los hombres que circulaban por ahí, con la cara apagada y los ojos llenos de hambre. No palideció, no se escondió. Estaba tan acostumbrada al juego del deseo que lo único que hizo fue acercarse a la ventana desde donde siempre se asomaba, cubriéndose el rostro con una gruesa mascada de colores oscuros. Un gesto automático. Lo invitó, incluso, a pasar a una de las habitaciones cercanas como si fuera uno más. Por supuesto no tuvo éxito. Su hermano se quedó inmóvil en el coche, paralizado por una mezcla de vergüenza y algo peor, un temblor interno que se le escapaba por los ojos cada vez que ella lo tenía cerca. Le causaba gracia, para ser honestos. Para Marta, todo eso era un juego, una puesta en escena absurda donde cada quien interpretaba su papel. Para ella, el deseo no tenía reglas ni límites claros, y lo creyó así durante mucho tiempo, hasta que empezó a notar pequeñas grietas en su propia armadura. Porque claro, no todos los casos le daban risa. Había situaciones que no celebraban, que no podían meter en la misma bolsa del cinismo donde guardaba el resto de su vida. Había episodios que le dejaban un sabor amargo en la boca, que le retumbaban en la cabeza días después, como si alguien le clavara un alfiler por dentro. Sobre todo aquella noche, la noche que no le gustaba recordar, pero que siempre vuelve. Esa fue la noche en que cruzó una línea que ni siquiera sabía que existía. Esa línea invisible que separa el deseo humano de lo monstruoso, el hombre de Dios.
Una frontera que una vez atravesada no permite regreso. No fue un cliente, ni una situación graciosa, ni un simple episodio para contar riéndose después. Fue otra cosa, una experiencia que le llenó el cuerpo de un terror creciente, un miedo que no sabía dónde poner. Como si por primera vez en su vida se hubiera dado cuenta de que el juego ya no era un juego, y que en realidad estaba metida hasta el cuello en algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Desde entonces, hay noches en que le cuesta dormir, y cuando logra cerrar los ojos, los demonios no vienen a buscarla. Ella los lleva consigo, metidos en el pecho, instalados como parte del equipaje. Segunda parte. Haciendo gala de esa belleza específica, la que no se enseña ni se aprende, sino que simplemente se carga encima como una maldición o un privilegio, según el día, Marta llegó puntual a su lugar de siempre. Era la misma belleza con la que cargan algunas damas de la luna cuando cae la noche y se abren las calles del centro como un escenario clandestino. No era solo estética, era una forma de presencia, un desfile de piernas y senos, de miradas que dicen ven y no te acerques al mismo tiempo. Ella ya sabía cómo funcionaba ese juego, sabía que la piel se vuelve moneda de cambio y que a esas horas cada paso se convierte en espectáculo. El centro, con sus luces decadentes y su atmósfera sucia, se transformaba en un carnaval sensual donde cada cuerpo era vitrina y cada vitrina un espejismo. Sacó el celular del bolsillo para distraerse un poco. El tiempo en ese trabajo a veces pesa más de la cuenta y hay que llenarlo con cualquier cosa. Un mensaje, un emoji, un recordatorio de que allá afuera en algún otro lugar hay gente que todavía te desea. Revisó la pantalla y se perdió un rato entre los mensajes de otros clientes especiales, esos que se sienten con algún tipo de derecho exclusivo sobre ella. Promesas, halagos, cuando te veo, te extraño, me haces falta. Mentiras disfrazadas de ternura que a veces le gustaba leer, no porque se las creyera, sino porque le daba un tipo raro de compañía. Pero ya había aprendido a ponerles fecha de caducidad. Si las querían ver, tendrían que esperar el fin de semana. Entre semana era territorio suyo. No estaba dispuesta a regalarlo así nomás. Hubiera seguido en ese intercambio habitual de frases dulces y falsas, que al final de cuentas le funcionaban como en el analgésico mental, pero una luz distinta la sacó de su trance. Una luz que nació de los faros de un coche cercano. No era cualquier luz. Era ese tipo de resplandor que tiene un eco emocional, como si la iluminara no solo la calle, sino también algún rincón olvidado de la memoria. Ahí estaba, de pie, como un espejismo demasiado real para ignorarlo. Una morena hermosa, de estatura media, que desafiaba el frío con una falda escolar ridículamente corta, de esas que dejan al descubierto todo lo que la moral tradicional dice que debería ir tapado. Las piernas largas brillaban con ayuda del sereno, como si estuvieran hechas de otro material más cercano a la fantasía que la carne. Llevaba un top negro que apenas contenía los pechos, esos mismos que muchas envidiarían y otros pagarían por ver sin ropa. La mirada era el verdadero gancho. Unos ojos enormes, llenos de encanto y malicia a partes iguales, dibujados con la precisión de quien sabe usar el maquillaje como una herramienta de poder, aunque lo haya comprado a duras penas en el tianguis. Esa noche el rostro bien delineado era casi una máscara, pero debajo de la pintura se notaba la fragilidad de siempre, esa fragilidad sexy que provoca más deseo que protección. Marta reconoció al hombre sentado en el asiento delantero. Lo supo en un instante, como si su cerebro tuviera un radar especial para esas presencias que no pueden ignorar. El corazón se le aceleró, pero no dejó de sonreír. No podía. En ese mundo el nerviosismo se esconde tras los labios pintos y los gestos ensayados. Avanzó deprisa hacia la ventana del coche, con el pulso alterado pero el cuerpo firme. Las piernas le temblaban por dentro, pero hacia afuera caminaba como si estuviera el control absoluto de la escena. Porque en ese juego nocturno, Luis, el deseo se convierte en máscara,
y la máscara en deseo. Todo lo demás es supervivencia. Tercera parte. Después de explicarle las condiciones naturales del trabajo, esas reglas tácitas que no vienen en ningún manual pero que son más sagradas que cualquier contrato, ambos estuvieron de acuerdo. No hubo discusión ni esas preguntas incómodas que algunos hacen solo por formalidad. Todo estaba claro desde el principio, lo que se iba a dar, lo que se iba a recibir y lo que quedaba fuera del trato. Con esa complicidad silenciosa avanzaron juntos hacia las siguientes horas, encerrados en una pequeña habitación de paredes sucias y muebles mínimos. El típico cuarto donde el placer se mezcla con la incomodidad y donde nadie espera romanticismo, pero a veces se topa con él por accidente. Fue encantador. Así lo pensaba ella mientras se acomodaban los tablones de la falda escolar que formaban parte del uniforme con el que había salido esa noche. Jugaba a alisarlos, a ordenarlos, como si ese gesto pudiera devolverle un poco de decoro al ritual del sexo pagado. Desde el otro extremo del cuarto lo miraba a él, al cliente, vistiéndose con una calma impropia de ese tipo de encuentros. Doblaba su ropa como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si estuviera en su propia casa, y eso le gustó. No todos los hombres son iguales, Luis, aunque el catálogo nocturno los haga parecer clones. Algunos tienen esa elegancia rara, casi extinta, de no tratar a la prostituta como un mueble más de la habitación. Ojalá no hubiera tenido miedo antes, pensó mientras la observaba. Se recriminaba por haberse tensado, por haber sentido esa desconfianza automática que le brotaba cada vez que un tipo abría la cartera. Pero ahora veía sobre las sábanas un fajo de billetes mucho más grueso de lo esperado. La cantidad superaba por mucho la cuota establecida. No era necesario, pero estaba ahí. Un acto de generosidad, de culpa, de soberbia, no importa. Sonrió, agradecida, pero también con ese escepticismo aprendido a golpes. Se acercó y le dio un beso en los labios, apenas un roce, lo justo para no romper el código de ética que las de su oficio saben bien. Besar en la boca, salvo excepciones, es territorio sagrado. Hay líneas invisibles que separan el sexo del afecto y conviene no cruzarlas si no quieres salir herida. La pregunta que vino después fue en realidad por cortesía, una formalidad. ¿Quieres más? Cuando él respondió que sí, no dudó ni un segundo. Se recostó sobre el colchón, abrió las piernas con la mezcla de erotismo y profesionalismo que había perfeccionado a lo largo de los años. Sabía cómo mostrar el cuerpo sin mostrar la fragilidad. Era un acto casi mecánico, pero con un barniz de ternura que no siempre podía controlar. Todo iba bien hasta ese instante en el que sintió al hombre colocarse sobre las rodillas, desabrochándose el pantalón con movimientos suaves, casi ceremoniales. Parecía otro encuentro cualquiera, uno más para la colección de anécdotas que después se olvidan, pero entonces ocurrió. Un estruendo. El ruido estrepitoso, brutal, que reventó el aire como un rayo en mitad de la madrugada. Desde la puerta irrumpieron 3 hombres armados, disparando sin tregua contra su cliente. No hubo tiempo de reaccionar, no hubo gritos ni forcejeo, solo plomo entrando en carne, perforando huesos, rompiendo el silencio de una manera definitiva. Ella apenas alcanzó a parpadear antes de sentir el peso muerto de aquel hombre desplomarse sobre su cuerpo. Se le vio encima, como si quisiera abrazarla por última vez, pero no fue un abrazo, fue la caída de un cadáver tibio, aún sangrando. Y la sangre, salía a chorros de los orificios en su espalda, en su cabeza, manchando todo lo que encontraba a su paso. La ropa, las sábanas, su propio cuerpo. El olor a pólvora mezclado con la sangre fresca le nubló la vista y en un segundo se desmayó. Su mente se apagó por completo. No hubo más. Despertó horas después en otro lugar, en otra escena. Estaba en su recámara, en su casa, no en el motel. El ruido de los niños jugando la trajo de vuelta a la realidad. Los escuchaba desde lejos, como si fueran un eco, una interferencia.
Otra vez ese pinche sueño, murmuró para sí mismo, con la voz seca y un dejo de rabia. Era un sueño, sí, pero también era un recuerdo distorsionado, una herida mal cerrada que volvía cada tanto para pasarle factura. Acomodó la silla de ruedas al costado de la cama. Tenía que subir, hacer el esfuerzo, porque aunque los sueños le regresaran siempre al mismo lugar, la mañana seguía avanzando implacable, y ella tenía que seguir existiendo en lo cotidiano, en esa rutina donde el deseo, la violencia y la culpa se mezclan con el desayuno y los gritos de los hijos. Así es la vida, Luis. A veces despiertas, pero no necesariamente sales del infierno. Audioficción.